Bueno, pues cuando nos digáis, si estáis. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, pues buenos días a todos y a todas una vez más y agradecer vuestra presencia y la cobertura que siempre hacéis, además de este evento, que es una de las representaciones populares seguramente de más renombre de nuestro país, no de nuestra comunidad autónoma, sino de nuestro país en una edición algo especial por aquello de ser su 25º aniversario en el año 2018 y que nos vuelve a hacer un viaje en el tiempo. Si en el 1580 aproximadamente ocurrieron unos hechos que demostraban la identidad y carácter de un pueblo, hoy, más de 4 siglos después, este pueblo quiere rememorar esa identidad y ese carácter y lo muestra y lo demuestra además en forma de teatro, que es una gran idea. Así, de nuevo y una vez más, del 16 al 19 de agosto, cerca de 800 gilipenses, comentábamos, directamente, un cuarto de la población y posiblemente en realidad la población en su conjunto recrearán el drama vivido y sufrido por la familia del alcalde de Pedro Crespo y pondrán en valor la historia y el patrimonio, haciéndoles merecedores, siguen haciendo parte e incluso haciendo parte de nuestra agenda política. La igualdad, la equidad social, la ruptura de la lucha de clases, el reconocimiento efectivo de los derechos de la mujer, no solo los literarios, sino los efectivos de los derechos de las mujeres y el control del poder público cobran vida en esta representación del alcalde de Zalamea. De nuevo, Zalamea. Precisamente hace poquitos días, Tina Sainz, que decidió amadrinar este año la edición del alcalde de Zalamea, afirmaba muy cerquita de aquí que sin cultura popular el pueblo se ahoga en la ignorancia y en la miseria. Y ese es justamente el motivo de nuestro compromiso con la realización, una vez más, de este evento, que también tiene algo de clásico en forma de esta rueda de prensa cada vez que se sientan o que nos sentamos aquí a hablar del alcalde de Zalamea. Una cultura abierta y participativa de la mano de la ciudadanía, que es motor de la riqueza emocional, pero no solo de la emocional, también de la riqueza económica, motor, dinamización de un municipio y de una comarca entera, si me apuran también carta de presentación de una comunidad autónoma. De ahí que detrás de estas bodas de plata se sumen el apoyo institucional y esperemos que se cumplan muchos más aniversarios y que lo hagan cada vez mejor y que tratemos en este año de impulsar, el alcalde lo está deseando, y nosotros también, un centro de interpretación sobre el alcalde de Zalamea que nos permita que esa dignidad, ese honor del que se habla en el texto de Calderón de la Barca no esté solo presente del 16 al 19 de agosto, sino cada día en los ensayos, en la vida de los gilipienses, de los extremeños y de las extremeñas. Porque tal y como afirmaba o hace parte del texto, no sé si Miguel está dentro de lo que de la dificultad de dirigir a un grupo tan numeroso de personas, pero como se establece en el texto, que no soy noble por 5 o 6 mil reales y esto es dinero y no es honra, que honra no la compra nadie. Y esta es la honra y la dignidad del pueblo de Zalamea. Así que le doy la palabra nada más y nada menos que al alcalde de Zalamea de la Serena, Miraje Fuente. Muchas gracias, Leire. Consejera, gracias a todos y a todas por estar aquí hoy y, sobre todo, como decía la consejera anteriormente, por darnos esa magnífica cobertura que todos los años hacéis y que, desde luego, para nosotros también es una parte muy importante de nuestro trabajo, porque lo hacéis visible para toda Extremadura, para toda España y, desde luego, evidentemente, eso es de agradecer. Agradecer también a la Junta de Extremadura el inmenso apoyo que nos da y, sobre todo, también el trabajo que ellos hicieron en la gestación importante de este proyecto que trajo a Miguel hace ya 25 ediciones a
a Zalamea y que, tomando aquello como punto de partida, pues creo que no nos cabe otra manera de denominar todo lo que hemos pasado a lo largo de estos 25 años, y me gusta decirlo como crónica de un sueño, ¿no? Porque solamente podríamos calificarlo así y solamente podríamos denominar como sueño el punto al que hemos llegado con el alcalde de Zalamea a lo largo de 25 ediciones y los hitos que en ese camino hemos ido alcanzando gracias fundamentalmente y principalmente al papel que tiene el propio pueblo de Zalamea, que por otra parte es la singularidad, es lo que nos hace singulares comparándonos con otras obras de teatro. Somos fiesta de interés turístico regional, somos medalla de Extremadura, premios Mundo Teatro. Hace menos de un mes recogimos también de manos del ministro de Agricultura premio de Orgullo Rural del sindicato PAUCE. Es decir, ese esfuerzo colectivo, ese sueño que un día abanderamos hace 25 años, fundamentalmente por Miguel y un puñado de vecinos que no llegaban a los 800 que tenemos hoy en día, pues ese trabajo, desde luego, hemos visto cómo ha dado resultados, y no solamente ha dado resultados, sino que ha sido tan importante como para que haya personas e instituciones que nos lo han ido reconociendo. Son 25 años, es un año, desde luego, especial, un año en el cual creo que es muy importante que pongamos en valor no solo lo que hacemos, sino sobre todo lo que hemos hecho. Decía la consejera anteriormente que, desde luego, el alcalde de Zalamea pone sobre la mesa temas que están en la agenda política, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella y me encanta que haya sacado el tema porque es así. Hoy en día, cuando hablamos de una sociedad que demanda una mayor participación ciudadana, la construcción de los espacios sociales a través de lo colectivo, vemos cómo en Extremadura, en un pequeño pueblo de 4.000 habitantes, hay uno de los mejores ejemplos de implicación social, de participación ciudadana, de corresponsabilidad con nuestra propia historia y con el patrimonio de los que se pueden dar en España. Cuando hablamos también de igualdad, y desde luego es un concepto que tiene que impregnar absolutamente todas nuestras acciones, vemos cómo tenemos también en el alcalde de Zalamea ese concepto, esa fiesta que se da del teatro, de la cultura, donde no nos importa absolutamente nada, ni la edad, ni el sexo, ni la formación de las personas, nada. Es decir, en el alcalde de Zalamea sale desde el niño más pequeño, incluso hasta el que no ha nacido, que lo lleva su madre en la barriga, hasta personas mayores, personas con más formación, personas que están en la universidad, personas que no han tenido la oportunidad de estudiar, que tienen su trabajo y que, desde luego, durante esos días hacen el mayor esfuerzo de manera absolutamente altruista y gratuita por la cultura y por la historia de su pueblo. Por tanto, creo que, como decía la consejera anteriormente, estamos ante una de las mejores experiencias de teatro popular en España, una experiencia única, desde luego, y que si ha sobrevivido a lo largo de estos 25 años es porque la gente ha configurado una identidad cultural a través del teatro, como no se ha dado en otros lugares. A lo largo de estos 25 años han surgido distintos festivales, distintas obras de teatro, etcétera. Unos han ido surgiendo, han ido desapareciendo, etcétera. Si el alcalde de Zalamea sigue vigente 25 años, cada vez con más fuerza, candidatando para ser fiesta de interés turístico nacional y, como decía antes la consejera, construyendo un centro de interpretación para que ese relato del alcalde de Zalamea siga de manera permanente a lo largo del tiempo, durante todo el año, es porque, desde luego, se han hecho las cosas bien, se ha venido apostando por un modelo de gestión en el cual el pueblo es el principal protagonista y, desde luego, como decía antes, creo que el principal valor que tiene el alcalde de Zalamea, además de abordar distintos temas que por desgracia están de actualidad, ha sido demostrar, desde luego, que la cultura no solamente se encuentra
en las bibliotecas, no solamente se encuentra en los teatros, sino que es un elemento vivo y que lo hacen los pueblos, y el alcalde de Zalamea y Zalamea es un ejemplo claro de ello. Sin más, le voy a ceder la palabra a Miguel Nieto, que es el director de la obra, pero también es parte de la historia de esa obra, porque, como decía anteriormente, él está desde la gestación, desde los inicios, y tiene una visión también más amplia de la que pueda tener yo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Dándome cuenta aquí ya que empezamos hace 25 años, teníamos el pelo moreno, ¿verdad? Ahora ya vestimos canas, pero ha sido después de 25 años de una historia apasionante para mí, que empecé como una cosa normal, un encargo de la Dirección General de Cultura de Extremadura, de la Junta, y que al llegar allí al pueblo y encontrarme con 185 personas a los 15 días de estar allí, pues me planteé hacer un sueño, un montaje grande que me venía ya de... Yo pertenezco al teatro independiente, a Tábano y todas estas cosas desde hace muchísimo tiempo. Tenemos siempre muchas luchas, muchas peleas. ¿Cómo había que hacer para acercar el teatro al pueblo? ¿Cómo podía traer el pueblo al teatro? Y al final, pues cuando tuve esto en mis manos dije, bueno, pues si al pueblo no se le puede llevar todo al teatro, ¿por qué no el teatro, que sea el pueblo el que lo haga? Y entonces, partiendo de esa idea, creé el macromontaje, pensé, soñé lo que fue un sueño, una ilusión que se hizo realidad gracias a los llamados entonces 200 locos, o alguna vez más especialmente los 200 tontos del teatro, que han hecho escuela, han hecho 25 años, y esos 200 se han multiplicado a 818 este año. El trabajo ha sido, pues, primeramente, tener rigor. Yo he trabajado con gente que no eran actores, ninguno había hecho absolutamente nada de teatro cuando empecé, y estoy orgulloso de haberles inculcado el teatro como algo que les ha enseñado, como hablábamos antes de que el teatro es educación, algo que les ha formado a muchísimos, que les han enseñado a ver la vida de otra forma, a ver las cosas de otra forma, y que han visto que ellos iban avanzando. Eso, aparte del éxito, gracias a vosotros, a los medios de comunicación y al trabajo del pueblo y a la Junta de Extremadura, todo eso, que ahora hablaré de todo ello, es lo que hemos conseguido llegar hasta aquí, con todos. Y trabajando con muchísimo rigor, cada vez tratando todos los años, fíjate que todos los años tenemos mes y medio y los actores pasan la obra entera todos los días, porque vamos afinando, enseñando, preparando más en interpretación, que es la única forma de sacar un producto que sea decente. El teatro necesita mucho formar personas para poder hacer un buen teatro y formar espectadores también para que puedan ver un buen teatro. Si no, la gente se conforma con cualquier cosa y ahí lo vemos con permiso de las televisiones que hay aquí en algunos programas, no en todos, pues la televisión es uno de los grandes medios de comunicación y de enseñanza, pero hay algunos programas que la gente te los han acostumbrado tanto a la gente que no ven nada más que ciertos programas. Pues por eso a la gente hay que acostumbrarla y hay que enseñarla a ver teatro, a ver cultura, a ver arte, que es lo que nos crea como personas y como seres humanos. Todos estos 25 años yo siempre pienso que ha habido 5 pilares importantes para que esto haya llegado a los 25 años. El primero, naturalmente, la implicación del pueblo de Zalamea, que creo que también es que dimos se escogió una obra en que todos desde pequeñitos habían oído hablar de ella, y esta frase, al rey, la vida y la ciencia de edad, se la sabían de memoria hasta los niños pequeños. Entonces lo tomaron como algo muy suyo, que eso es importante. Yo he hecho muchísimos más montajes y cuando das en estos montajes con algo que la gente ya lleva dentro, entonces se explayan. Entonces ya lo toman que eso es suyo, que es lo que ha hecho que estemos hasta aquí. Primeramente, la implicación de los vecinos y vecinas de Zalamea, que son los auténticos protagonistas de toda esta historia. La segunda, pues el apoyo. Las cosas sin apoyo no se puede hacer. Y hemos tenido afortunadamente siempre el apoyo de la Junta de Extremadura,
hemos tenido el apoyo de los gobiernos del Ayuntamiento de Zalamea y de la Diputación, y eso nos ha permitido poder ir aumentando y agrandando las cosas. Otro, creo que ha sido también los equipos de dirección que ha habido en este tiempo, de profesionales que han estado formando a la gente para poder llegar a esto, que cada vez tuviese un trabajo más serio y más importante, que es lo que el público al final ve. Y lo otro importante ha sido el público. El público, porque el teatro se hace para el público. Si no hay público, no hay teatro. Como decía Peter Brook, el teatro puede ser uno que pasa y otro que mira. Es mucho más complicado, pero si no hay nadie que mira, el teatro no vale. Y quinto, vosotros, los medios de comunicación que desde el principio habéis estado apoyando y haciendo ver a la gente que esto existe, que esto funciona y dando la comunicación. Sin todos esos 5 pilares, esto no se hubiese quedado en nada, absolutamente en nada. Y con todo esto y el esfuerzo de las instituciones que apoyan, el esfuerzo del pueblo de Zalamea, que hace un esfuerzo tremendo, que lleva 25 años sin veranos, la mayoría, ensayando hasta la 1 de la madrugada, que espero que no haya habido ningún divorcio ni nada por estas cosas, pero todo es posible porque los pobres no pueden irse ni de vacaciones. Pues ha conseguido para mí 2 cosas importantes que ya merecen la pena, o 3, más importantes. Una, que hemos conseguido una gran fiesta popular basada en el teatro, en ese hijo menor, o no menor, pero sí a veces muy maltratado de las artes, el teatro, y conseguir una fiesta que todo un pueblo esté enganchado al teatro, a la cultura, a la literatura, me parece que es un hecho importante, crear una fiesta, sin toros, que están muy bien también, pero sin toros y sin otras muchas cosas, como suelen ser las fiestas generalmente. Segundo, que sirvió para que otros muchos pueblos de aquí de Extremadura empezasen a ver, hay una posibilidad, y señal de que ahora aquí en Extremadura creo que es de los sitios donde más representaciones populares hay de toda España. Me parece muy bien, todo el mundo cuenta su historia, porque al mismo tiempo sirve también para mostrar a los demás la historia de cada sitio, que a veces es desconocida. Aparte de generar pues economía e imagen, que es importante. Y luego creo que hemos conseguido el espectáculo, el pueblo de Zalamea, creo que más lo que hemos conseguido, el espectáculo más grande del alcalde de Zalamea de toda Europa. Y no me quiero ir más lejos, yo creo que llevamos más lejos y también lo es, ¿no? Pero vamos a quedarnos allí. Y luego una cosa que dijo aquí un compañero vuestro el otro día en la prensa, se ha conseguido el pueblo con más metros cuadrados de actores y actrices. Porque creo que quedarán los recién nacidos y los que ya no se pueden mover, que han estado, pero que ya no están. Ha pasado por el pueblo 2.000 y pico personas de un pueblo de 3.600, que han pasado por el escenario. Y eso es señal de que ha entrado a formar parte dentro de las células, del corazón, del pensamiento, de la memoria de todo un pueblo. Señal que al principio había que trabajar muchas horas para enseñar a los actores los personajes, que al principio había que cogerlos para tener el carácter más parecido al papel, porque no eran actores y no podían, era difícil cambiar de carácter para hacer otro personaje. Y hoy en día ya viene la gente diciendo, quiero hacer este papel que ya me lo sé, lo cual es una tranquilidad. Y eso es lo que va a permitir, ahora estamos también trabajando con los niños, mucho, para hacerles cosas, y algunos ya que quieren ser ya capitanes, que quieren ser ya alcaldes, que quieren ser sargentos cuando sean mayores, porque lo están haciendo a un nivel ahora de juego, de niños, pero se lo están tomando muy, muy en serio. Y creo que eso es lo importante. Para celebrar los 25 años, pues vamos a seguir, y eso ha aumentado a 812 de 719, que era en el año 818, a 729, que era en el año pasado, de actores en la representación. Se está haciendo por medio del ayuntamiento y de todos, todo lo posible, porque mejorar todo lo que había. La obra de teatro ya no puede cambiar nada, porque es que ya con meter más actores ya tenemos el bosque repleto. No sé si los árboles nos dejarán ver el bosque. Pero la obra ya después de 25 años está toda medida, colocada y puesta. Ya meter cualquier cosa dentro de la obra sería estropearla.
pero estamos metiendo en la calle. En la calle va a haber grupos de mujeres que van a interactuar con el público, con la gente que vaya visitando las calles y vaya visitando el mercado. Los niños, una calle dedicada exclusivamente a los niños, el principio de la calle La Feria, donde van a hacer un desfile de moda de la época, con los personajes, van a hacer bailes de la época, va a haber juegos de la época que también podrá la gente jugar a los niños para enseñarles cuál es el juego y que jueguen con ellos y que bailen con ellos también. Y entonces, luego quitando ya nuestras queridas lavanderas, que siempre nos hacen pasar unos momentos muy agradables a todo el público que va por allí, y la era, las bolilleras y luego ya el mercado, el castillo, también con un montón de actividades, y el mesón de Crespo, en la Placita del Cristo, donde después de todas las... se puede ir todo el día, toda la tarde, pues allí refrescarse un poquito y comer al estilo de la época, y luego a partir de la 1 de la madrugada, después de terminar la función, habrá más funciones de teatro. O sea que el que quiera ir a Zalamea se puede ir por la mañana, que hasta las 2:30 o 3 de la madrugada tiene actividades y cosas que ver. Y creo que está más o menos todo dicho. Si hay algo que queráis preguntar... ¿Eh? Claro, por eso todas las calles, lo principio que se empieza es que todas las calles están tomadas por un montón de gente del pueblo, por otros 200 y pico, 300, aparte de los 818 que hay, y están haciendo sus actividades. La gente que pinta pone sus cuadros, la gente que borda pone sus bordados, y gente también que de repente pues me dice, Miguel, yo quiero hacer hoy de loca este año, me ha venido una, digo, pues estupendo, mientras que no vayas normal, tú tira para adelante, que eso siempre es teatro. ¿No? El espacio escénico es único, lo habréis visto en muchas imágenes, es una especie de anfiteatro en el cual cerramos la Plaza de la Constitución, como decía antes la consejera, el distilo romano y la fachada de la iglesia nos sirven de atrezo, y ahí es donde desarrollamos plenamente la representación y por donde van pasando esos 800 que comentaba Miguel. Luego las actividades paralelas las desarrollamos a lo largo de todo el casco histórico de Zalamea, que también, lógicamente, es un elemento importante, el castillo de Arriba la Villa, la casa museo de Pedro Crespo, etcétera. Pero el espacio donde se desarrolla la representación en sí es un espacio único. Sí, yo tuve la suerte y el placer también de participar como actor principal, como Rebolledo. También empecé en su día formando parte de la tropa de soldados del Tercio de Flandes. Y bueno, pues la verdad es que al final, como casi todos los vecinos y vecinas de Zalamea, ¿no?, que empezamos en unos papeles, vamos saltando a otros y desde luego pues ahora viéndolo desde otra posición distinta, pero ya le he dicho a Miguel que algún día cuando tenga menos obligaciones volveré. Será el próximo capitán en cuanto deje la alcaldía. Yo quería preguntar cómo iba el tema de la declaración de fiesta de interés turístico nacional. ¿Cómo lo lleváis? Y segundo, si son 818 actores sobre una población de 3.700, yo no sé si el día de mañana con el tema de la despoblación rural van a tener problemas de actores o por el contrario se interpreta esta representación como una pica contra la despoblación rural. Sí, pues... Y luego si queréis ya te cuento yo. Con el tema de la fiesta de la declaración de fiesta de interés turístico nacional, uno de los últimos requisitos, los últimos pasos que teníamos que dar era el reconocimiento en pleno, lógicamente, del ayuntamiento de esa candidatura, perfilando el expediente con los últimos retoques para presentarlo
ya mismo y que desde luego pensamos que somos merecedores y acreedores para ello. Perdón, y con el despoblamiento. A ver, creo que una de las cosas buenas que ha hecho el alcalde de Zalamea a lo largo de estos 25 años es hacer ver también que la cultura vende y que la cultura es un motor económico también importante para los pueblos, de que no solamente, como comentaba antes, se halla en las grandes ciudades, sino que también en pueblos como el nuestro se dan cosas de una entidad potente, de una entidad grande, y que desde luego, como comentaba Miguel, también ha sido precursor de muchos festivales de teatro popular que hay en la zona. Ahora mismo de cabeza y sin ahondar mucho más allá, se me ocurre Inés de Herrera, en Herrera del Duque, se me ocurre Magadieval en Magacela, con Versos en el Vaz, Templarios en Jerez. Quiero decir, creo que, como comentaba antes, que es posible que la cultura sea un motor económico y además creo que lo bueno que estamos haciendo en Extremadura es que estamos sacando todo el rendimiento posible y que estamos creando sinergias además entre las distintas festivales de teatro popular que existen en Extremadura, y que estamos desde luego, como decía antes, vendiendo una idea de cultura que trasciende lo puramente local, sino para irnos a un ámbito geográfico más amplio. Luego, pues, también parte de la pregunta esta, preguntado, es que, por ejemplo, Zalamea tiene 3.600 habitantes ahora censados, pero es que Zalamea llegó a tener 12.000 habitantes, pero es que por lo menos 10.000 vienen cada vez que ya se hacen las funciones. O sea, también sirve para devolver muchísima gente al pueblo, que antes se iba a las playas, se iba por ahí, pero vuelven. Y entonces yo, por ejemplo, tengo que esperar mucho al 1 de agosto para muchos papeles pequeños y muchas cosas que son de gente de Zalamea, pero que vienen de fuera, que vienen exclusivamente para hacerlo, pero que vienen desde Alemania, desde Suiza, desde el País Vasco, desde Madrid, desde muchísimos sitios, del punto donde están de migrantes, pero que también el alcalde de Zalamea les ha hecho a muchos volver a su pueblo y sentirse orgullosos de su pueblo y querer participar. Como ocurre en todos los sitios, hay años, cada ciertos años, hay un pequeño bachecito, pero que afortunadamente en 25 años se ha ido salvando, que es que hay generaciones que, claro, empiezan de niños, siguen, y cuando llegan ya que terminan las carreras, o sea, terminan los estudios o algo, pues se van a trabajar fuera. Entonces ahí ese es el momento que hay que empezar a ir recogiendo. Por eso también la importancia de empezar con los niños desde pequeñitos, para que quieran llegar a tener más edad para poder hacer los personajes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Sí, que nos veamos todos en el 26.